Vale, y vamos a coger ya la última, que esta, la verdad que es bastante recurrente, ¿no? Y habitual, así que está bien que, y aprovechando que tenemos un cosmólogo, a ver si la podemos aclarar bien. Dice, el universo parece tener una geometría espacio-tiempo plano. ¿Qué significa? ¿Que es 2D? Gracias. Bueno, creo que es geometría espacial, ¿no? Geometría espacial. Es el espacio el que es plano. Esto lo has comentado, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de planitud, nos referimos a planitud en el sentido de cuáles son las propiedades geométricas cuando lanzamos rayos de luz en escalas muy grandes. ¿Vale? O sea, cuando se hace el paralelismo en una mesa, pues si lanzas dos rayos de luz paralelos, la mesa es plana en el sentido de que esos dos rayos de luz van a seguir siendo paralelos siempre. Si lo pensamos en el universo tridimensional, lanzamos dos haces de luz paralelos, esos dos haces de luz van a seguir siendo paralelos siempre si la geometría intrínseca del universo es lo que llamamos plana. Si el universo tiene una curvatura intrínseca, esos rayos de luz se acercarán o se alejarán en función de si la geometría intrínseca es abierta o cerrada. Yo creo que la mejor forma de verlo es que si el universo tuviera curvatura, o sea, es compararlo, quitarle una dimensión y pensar en la superficie de la Tierra. Tú imagínate, el universo es 3D, ¿vale? No es 2D, es 3D, aunque sea plano. La superficie de la Tierra es 2D, pero vamos a imaginar que le quitamos una dimensión. La superficie de la Tierra nos parece plana, ¿vale? Por eso hay mucha gente que es terraplanista. Localmente parece plana, porque la Tierra es mucho más grande que tú. Pero si tú vas por la Tierra y empiezas a caminar, tú piensas que estás caminando en línea recta, no te giras en ningún momento, tú vas caminando, 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 si tienes muchísima paciencia, si eres Forrest Gump, acabas llegando otra vez al punto de partida, ¿vale? Pues ahora añádele a eso una dimensión. Si el universo fuera cerrado, fuera no plano, sino digamos esférico, con una geometría, eso no quiere decir que sea una bola, quiere decir que si tú lanzas un rayo de luz por un universo, al final acabaría apareciendo ese rayo por detrás de ti. Eso significaría un universo cerrado. O podría ser también curvo, pero en otra... Bueno, quizás lo que ha dicho Alberto sobre las rectas paralelas es más fácil de entender. Otra forma es los triángulos. Lo que tú has dicho es un caso particular de las rectas paralelas. O sea, en un universo cerrado puedes lanzar un haz de luz en una dirección y acabar recibiéndolo por la espalda. Te llega por la nuca. Exactamente. Es un caso particular. Pero la comparación de dos haces es geométricamente la que se suele utilizar. O sea, sí. Dos haces, dos líneas paralelas. Si tú lanzas dos haces de luz paralelos, si siguen paralelos siempre, el universo es plano geométricamente. A mí me gusta el de los triángulos, ¿no? También. Y en una superficie plana, tú dibujas un triángulo. Si tú sumas los tres ángulos del triángulo, suman 180 grados. Eso es matemática euclídea, eso siempre es así. Tú ponte como el triángulo que tú quieras en un plano, dibujado en un papel, los ángulos siempre van a sumar 180 grados. Ahora bien, si yo solo hago en una esfera, claro, si yo lo hago en la Tierra, por ejemplo, si yo lo dibujo aquí en el suelo es tan plano que me va a sumar los 180 grados porque tengo que irme a un tamaño comparable a la Tierra para ver el efecto de la curvatura. Si hago un triángulo de un tamaño comparable a la Tierra, por ejemplo, un vértice en el polo norte, trazo una línea hacia abajo hasta el ecuador, luego sigo por el ecuador y luego vuelvo otra vez al polo norte, yo puedo hacer que haya 90 grados en los tres. Y entonces sumarían 270 grados, ¿vale? Hay el chiste este, ¿no? Famoso de la adivinanza de un cazador sale de su casa, camina 10 kilómetros al sur, luego camina 10 kilómetros al este, luego 10 kilómetros al norte y se encuentra de nuevo en su casa y hay un oso. ¿De qué color es el oso? Bueno, pues la respuesta es que el oso es blanco porque el único sitio en el que eso puede ocurrir es en el polo norte. Entonces se ha encontrado un oso polar. Entonces, eso pasa en una geometría no plana. Los triángulos no suman 180 grados. Entonces, si el universo no fuera plano, yo podría lanzar un rayo a otra galaxia, de esa galaxia a otra galaxia, de esa otra galaxia a la nuestra, y si calculáramos la suma de los ángulos, no sería 180 grados. Son cosas que pasarían en geometría no euclídea, no plana. El problema de todos estos ejemplos es que siempre te dejan al oyente... ¿Por qué esta pregunta recurrente? ¿Por qué todo el mundo pregunta esto muchas veces? ¿No? ¿Por qué nadie queda convencido de ese tipo de cosas? Porque obviamente es imposible lanzar un rayo a otra galaxia, que te llegue a otra galaxia, que te llegue a otra, ¿no? O sea, de hecho, al intentar hacer eso en la Tierra es casi imposible. O sea... ¿por qué ocurren este tipo de dudas? Porque no se explica lo que de verdad sabemos, ¿no? Y tenemos aquí a José Alberto,
si tú miras el fondo cósmico de microondas y miras las escalas típicas de las anisotropías en el fondo cósmico de microondas, observarás que las escalas son diferentes si el universo es de curvatura espacial plana, si es de curvatura, es un universo cerrado de curvatura espacial positiva, o si es abierto con curvatura espacial negativa. Tú miras el fondo cósmico de microondas, ves ese tamaño y compruebas que coincide con lo esperado para una curvatura plana, con un error, pues no sé el error que está ahora, pero del orden menor del 2% seguro. ¿No, Alberto? Digamos, la medida de curvatura está muy por debajo del 1%, está a 0.3, 0.4%. Sí, pero esa respuesta que has dado, que es perfecta, es una respuesta de por qué sabemos que el universo es plano, pero no qué queremos decir cuando decimos que es plano, porque yo creo que la gente le puede quedar una idea. Hay otra forma de explicarlo de forma indirecta, que a veces también cuando me hacen esta pregunta utilizo, que tiene que ver con el hecho de que cuando hablamos de geometría, desde que conocemos la relatividad general, hablar de una geometría del espacio-tiempo implica necesariamente un contenido de energía, de materia, dentro del espacio-tiempo. En cosmología, en un universo en expansión, sabemos que la fuerza de la gravedad es una fuerza de atracción, es una fuerza atractiva. Eso significa que si tenemos un universo en expansión, podemos imaginarnos 3 posibles casos de cantidad de materia que hay en el universo. Si hay suficiente materia, esa materia puede acabar frenando la expansión y obligar al universo a contraerse. Eso es lo que se llaman los modelos de tipo cerrado. O puede ser que la materia no sea suficiente para frenar la expansión. Esos son modelos de tipo abierto. Y tenemos un caso límite, esa transición entre los dos casos, que es una cantidad de materia tal que asintóticamente en el infinito acabaría frenando la expansión. El universo se seguiría expandiendo indefinidamente y llegaría, digamos, con una velocidad asintótica cero a una expansión infinita. Bueno, pues un universo plano es eso. Es un universo que tiene una cantidad que aparentemente está ajustada de materia, tal que si fuese un poco mayor, frenaría la expansión y recolapsaría. Si fuese un poco menor, esa expansión continuaría indefinidamente. Fíjate, hay una cosa curiosa. Cuando decimos que es plano, o sea, el ser plano es como si esto es un caso límite, o sea, es un punto crítico que distingue un régimen de otro. Es plano el espacio y la materia y la energía que contiene. O sea, el espacio y su contenido hace que sea plano, o sea, tiene la densidad de energía tal que es plano. Si estuviera vacío, o sea, nuestro universo vacío, realmente no sería el espacio vacío no sería plano, sería de Sitter, ¿no? Claro. Bueno, dependiendo, si de Sitter sí tienes una constante cosmológica, pero si lo tienes vacío, completamente vacío, pues es llamativo tendrías densidad total 0, o sea que eso no es densidad 1, que es la que estamos hablando de universo plano. O sea, no sería plano, claro. Claro, no sería plano, sería un universo con una curvatura abierta. Y, sin embargo, tiene la cantidad justa de energía. Pero tiene que ser un universo en expansión, ¿eh? Ojo. Sí. O sea, que tiene que cumplir... y este es uno de los problemas que tradicionalmente... Un universo estático no, obviamente. Sí, claro. Este es uno de los problemas tradicionales que se resolvió con la inflación. O sea, la inflación nos da una explicación a por qué el universo tiene esa densidad crítica, ¿no? Claro, y por eso, y es un poco más como se ha llegado a la derivación de que el universo es plano. O sea, cuando estamos diciendo que el universo es plano, realmente lo que estamos viendo es una medida de la densidad de energía y materia que hay en el universo. Y por qué esa densidad de materia y energía tiene que ser precisamente esta, que parece que está tan precisamente ajustada, que si es un poquito menor el universo se cierra, un poquito mayor el universo es abierto. O sea, ¿qué mecanismo hace que tengamos justo una densidad de energía ajustada para que tengamos ese ritmo de expansión crítico? Bueno, pues inflación te da una explicación natural, se construyó para eso. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Bueno, sí, el origen histórico era también el problema de los monopolos, ¿no? Históricamente sí, los monopolos era más importante, pero acabó resolviendo estos problemas. Acabó resolviendo muchos otros problemas. Y quizás esta explicación que has dado de universo que vuelve a colapsar
es una mejor explicación de qué queremos decir cuando decimos que es plano, ¿no? Porque esto de los triángulos y los láseres y los rayos paralelos a lo mejor es más matemática, pero puede ser más intuitivo pensar un universo cerrado sería un universo que llega un momento en que termina su expansión y empieza a colapsar otra vez. ¿Vale? Independientemente de que eso vaya a ocurrir en el futuro, si eso va a ocurrir en el futuro, que sabemos que no, o pensamos que no, pero si eso fuera a ocurrir dentro de 10.000 millones de años, el universo sería cerrado ya. O sea, quiere decir que el universo nació cerrado. Y sería cerrado y siempre sería cerrado. Y por el contrario, si tuviera insuficiente densidad de energía, quiere decir que continuaría acelerando y siempre estaría acelerando. Tendríamos una expansión acelerada por siempre y sería un universo abierto y siempre habría sido abierto, ¿no? Conectando con lo que tú comentabas antes, la solución de universo plano es una solución inestable, en el sentido de que si el universo no es plano, o sea, si es ligeramente abierto o ligeramente cerrado, la evolución natural de la expansión hace que cada vez sea menos plano. Es decir, que nos alejemos más de esa densidad crítica que es la que hace la transición entre abierto y cerrado. Entonces, un universo en expansión se aleja de esa solución que podemos decir de punto inestable de universo plano. Por eso, el hecho de que hoy estemos tan cerca de la densidad crítica, tan cerca como que estamos en la densidad crítica con una precisión de 0,3%, si echamos la película hacia atrás del tiempo, significa que en la época de la nucleosíntesis, por ejemplo, o vámonos más para atrás todavía, la época previa a llegar a la inflación, si la densidad no era 1, como pensamos que es hoy, tendría que haber sido 1 con una precisión de 20, 30 dígitos. O sea, tendría que haber sido 0,9999, o sea, con una precisión increíble. Entonces, la única forma de conseguir eso es o tienes un mecanismo que te fija la densidad al principio a 1, que es lo que hace la inflación, o tienes que pensar que, bueno, por alguna razón el universo se ha hecho exactamente con esa densidad. Bueno, claro, requiere un ajuste fino extremo, mucho mayor que el de la energía oscura, esto de los 120 órdenes que habla mucha gente, ¿no? El ajuste fino siempre lo resuelves con multiverso. O sea, tienes un número infinito de universos, tú necesitas para que haya vida uno que viva, que dure mucho, porque por esta inestabilidad el universo enseguida o te colapsa o se te va al infinito. Entonces, para que aguante hasta la época actual con una densidad razonable de energía, pues necesitas que haya empezado. Entonces, de todos los universos, solo estamos viendo aquellos que empezaron con casi exactamente 1. Así que el multiverso siempre te da soluciones para estos ajustes finos. Pero bueno, que es un ajuste fino, que sería el ajuste fino más fino de toda la física. Sí, si quitáramos la inflación, ese fue también uno de los grandes problemas de finales de los 70, de finales de los 70, que dio origen a la inflación, aunque se entendió mejor ese problema a principios de los 80. Yo tengo una pregunta. Puesto que la densidad crítica, como dices tú, es inestable, el hecho de que el universo esté tendiendo por la expansión acelerada, quiere decir que realmente acabará cayendo al lado de abierto, ¿no? A ver, seguimos dentro de, aunque tengas una constante cosmológica, la proporción está siendo, o sea, mantenemos esa propiedad de ser universo plano. Sigue siendo compatible con perfectamente plano. Vale. Una vez que hemos medido la curvatura del universo, o sea, y sabemos que es curvatura cero con muy alta precisión, o sea, el término de curvatura y el término de materia se acabarán diluyendo y acabará quedando como dominante el término de la energía de la energía oscura, pero esa densidad, o sea, en proporción tal que la densidad global, o sea, acabaremos teniendo. O sea, podría ser que fuera la densidad ligerísimamente subcrítica y acabara recolapsando en algún momento. Lo digo porque si está en una expansión acelerada, bueno, quizás sí. O sea, quizás esta curva de expansión acelerada es justo la línea crítica y la un poco subcrítica te lleva a un universo cerrado. O sea, si la curvatura es idénticamente cero, no ocurre. Lo que pasa es que como entendemos que el mecanismo de ajuste es un mecanismo de la inflación que no hace que esa curvatura sea cero con muy alta precisión, extrapolando hacia el futuro, pues probablemente llegaremos a un momento en el que sí tengamos
en el que empezamos a ver esos efectos de que la curvatura no es idénticamente cero. Pero, lo que digo es que podría caer para cualquiera de los dos lados, entonces, ¿no? En ese momento. Sí. Todavía puede caer para el lado de colapsar. Lo que pasa es que, ya te digo, esto es inobservable con esta precisión de la que estamos hablando. No, claro, estoy pensando en el futuro, en un futuro distante de la vida del universo. Pues venga, echaremos los números y los vemos para el próximo día. Vale. Sí, hay que recordar eso, que la energía oscura puede ser dinámica, que estamos hablando de si la energía oscura es la constante de Einstein, completamente constante, pero si es el resultado de un campo escalar... Es una pregunta teórica con el modelo actual. O sea, con el modelo actual y sabiendo que estamos en la situación crítica hasta donde podemos medir y que lo que decía José Alberto, que es inestable. O sea, que en un momento dado, según va transcurriendo el tiempo, pues... A ver, si dejamos pasar suficiente tiempo, lo acabaremos viendo. La cuestión es cuál es la duración de la etapa inflacionaria. Y a partir de ahí, es saber cuánto tenemos que esperar para empezar a ver que nos estamos alejando de forma efectiva. O sea, inflación hace que la densidad total se acerque a 1 y si esperamos suficiente tiempo empezaremos a desviarnos de 1, pero ese esperar suficiente tiempo depende de cuál es la duración de la inflación. O sea, claro.